Buenos días. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Reyes, Primera de Reyes, del capítulo 12. Vamos a empezar el capítulo 12. Dice así: Robán fue a Siquem porque todo el pueblo de Israel estaba reunido allí para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, que por la furia del rey Salomón había huido a Egipto, supo esto, sus seguidores le pidieron volver a llegar a Jeroboam, y él y todo pueblo se presentaron ante Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros, te rogamos que disminuya un poco la servidumbre a la que Salomón nos sometió, aligera el yugo tan pesado que nos impuso y nos pondremos a tu servicio. Pero Roboam les dijo: por el momento váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. En cuanto ellos... Ok, entonces fíjate lo que sucede. Tú sabes que Roboam era el hijo de Salomón, que era el rey, ¿no? Él estaba reinando. Y entonces el Jorobán, que Dios lo había escogido para que fuera el rey, que se estuviera Robán, que hizo, cuando se enteró de que Robán estaba de rey, entonces fue a hablar con él y sus personas fueron a hablar con él y le dijeron que le quitara el yugo que el padre le había puesto. Y entonces, ¿qué le dijo Robán? Bueno, esperen un momento, espere como 3 días y yo le voy a dar respuesta acerca de lo que usted me está pidiendo. ¿Ok? 6. Roboam pidió consejo a ancianos que cuando Salomón vivía había estado a su servicio. Les dijo: ¿qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Los ancianos le dijeron: si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Pero Roboam hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Les preguntó: ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme disminuye un poco la servidumbre que tu padre nos impuso? Y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron: a esa gente que te habló de esa manera y que te dijo tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza, diles: mis dedos meñique es más grueso, mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Así que si mi padre fue duro con ustedes, yo lo seré más duro todavía. Si mi padre lo castigó con azote, yo lo azotaré con castigo. Fíjate qué sucede. Que esas personas fueron a hablar con el rey y entonces le dijeron: mire, yo quisiera que nos quite el yugo que usted nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿qué él hizo? Le pidió consejo a los consejeros, a los ancianos que eran consejeros de su papá. ¿Y qué le dijeron ellos? Ellos le dijeron: mira, usted lo que debe hacer es darle a hacer lo que ellos te están diciendo, darle un poco, ser más suave con ellos. Pero entonces él echó aparte lo que le dijeron los ancianos y le preguntó también a sus amigos, a jóvenes que habían crecido con él. Entonces esos jóvenes le dicen: bueno, ser más fuerte, dile que si el papá era así, de esa manera, que tú vas a ser mucho más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que él rehusó el consejo que le dieron los ancianos, las personas que tenían experiencia, y escuchó lo que le dijeron los jóvenes. Escuchó lo que le dijeron los jóvenes. Entonces, muchas veces nosotros, eso también nos puede suceder a nosotros, de que en vez de escuchar a las personas que tienen mucho más experiencia que nosotros y que nos dan un buen consejo, lo rechazamos y adquirimos el consejo que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios y lo utilizamos en una forma
que no es la más correcta. Nosotros debemos escuchar siempre el mejor consejo de todas las personas que nos quieran dar un consejo. Entonces no hizo eso. Versículo 12. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante el rey Robón para conocer su respuesta, tal y como él les había dicho. El rey les habló con dureza, pues no hizo caso del consejo de los ancianos. Al contrario, les repitió lo que los jóvenes le habían aconsejado. Si mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Si mi padre los castigó con azote, yo los azotaré con látigo. Fíjate, al tercer día ellos vinieron y entonces hablaron con él. Y dijeron, bueno, ¿cuál es lo que tú me vas a decir? ¿Cuál es la respuesta? Y entonces él le dijo lo mismo que los jóvenes le habían dicho. Les repitió lo mismo. Le dijo de que si mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Si mi padre lo castigó con azote, yo lo azotaré con látigos. ¿Me entiendes? Eso no es bueno. Y Roboam 15. Roboam no quiso escuchar el pueblo porque ya el Señor así lo había dispuesto para confirmar lo que había dicho Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el sinonita. Se recuerda de Ahías, el profeta que había ido y le había dicho a él de que él iba a ser el rey. Y entonces él no se preocupó mucho por eso, y entonces eso es lo que va a suceder. Versículo 16. Al ver el pueblo que el rey no les había hecho caso, exclamaron: ¿qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yese. Pueblo de Israel, regresa a tu casa, y tú, David, busca tu propio sustento. Fíjate, entonces ellos al escuchar eso, dicen, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de David. Nosotros no tenemos nada que ver con la casa de David. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a regresar. Fue así como el pueblo de Israel regresó a su casa. Y Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Roboam siguió gobernando allí. Y cuando Roboam envió a Dorán a cobrar los tributos para el rey, el pueblo de Israel lo apedreó hasta matarlo. Entonces el rey Roboam subió en su carro y salió yendo hacia Jerusalén. Bueno, entonces ¿qué sucede? Cuando él manda a pagar, a que le paguen los tributos, ¿no?, que le tenían que pagar, al que manda, ¿qué le hacen ellos? Los matan. Y al él enterarse eso, coge y sale corriendo y se va. Así fue, 19, así fue como el pueblo de Israel se separó de David hasta el día de hoy. Así fue como el pueblo de Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. ¿Eso fue hasta el día de hoy? Eso no fue hasta el día de hoy. Eso fue hasta el día que fue escrito este libro. Y cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había vuelto, todo el pueblo mandó a llamarlo para proclamarlo rey de Israel. Aparte de la tribu de Judá, ninguna otra tribu se sometió a la línea de David. ¿Qué quiere decir? Como mismo el Señor le había profetizado de que a la gente de David nada más quería dar una tribu. Y entonces Jeroboam fue el que reinó, se hizo rey de las otras 12 tribus, de las otras tribus. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió a los descendientes de Judá y Benjamín y escogió a los 180,000 mejores guerreros para ir a pelear contra los israelitas, pues quería recuperar el reino de Salomón. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, varón de Dios, y le dijo: habla con Roboam y el hijo de Salomón, y con las tribus de Judá, de Benjamín, con el resto del pueblo, y diles: así ha dicho el Señor, no vayan a pelear contra sus hermanos israelitas, regresen a su casa, porque esto lo he provocado yo. Y los dos bandos hicieron caso de la palabra del Señor y en conformidad con ella regresaron a su casa. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que hace? Él
quiere formar pelea con los israelitas. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios habló con Semías, que era varón de él, y dígale esto a ellos, dígale de que no vayan a pelear con ellos, porque yo soy el que estoy detrás de todas estas cosas que están sucediendo. Y eso mismo nosotros lo podemos dar de cuenta, de que siempre Dios va a estar detrás de todas las cosas que nos suceden a nosotros. Si nosotros hacemos cosas malas, Dios va a estar detrás de nosotros, y Dios sabe todo, Dios lo ve todo. Y entonces Dios fue el que hizo eso, y entonces no quiso de que se derramara sangre por una cosa que era injusta, porque él ya tenía pensado en quitarle el reino a quién, al hijo de Salomón. 25. Entonces Jeroboam reedificó la ciudad de Siquem en la ladera del monte Efraín. Allí se quedó a vivir, aunque luego salió de allí y reconstruyó Penuel. Pero dentro de sí mismo pensaba, el rey no puede regresar a la casa de David. Fíjate, entonces ya él era el rey, ¿no? Y entonces estaba pensando de que el reino podía comenzar, iba a volver otra vez al reino de David. Fíjate, él sabe bien que Dios fue el que le dio a eso, el reino a él. Entonces, ¿cómo él va a pensar de que el reino de él va a volver, de que las personas que él está gobernando van a volver otra vez a David, cuando Dios fue el que le dio las oportunidades de que él fuera el rey? Entonces ya él está pensando diferente a lo que Dios había hecho por él. Ahora vamos a lo que va a suceder. 27. Si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificio al templo del Señor en Jerusalén, entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a mí me matará. Fíjate, lo que está pensando es que si la gente sigue yendo a Jerusalén dándole sacrificio al Señor, de que ellos se van a revirar contra él, y entonces Roboam va a tener otra vez el reino y lo van a matar a él. Después de 28, después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo israelita: demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. Esto incitó al pueblo a pecar, porque iba a Dan a adorar el becerro. Fíjate, él no quería de que ellos fueran a adorar a Jerusalén. Entonces, ¿qué hace? Le pone 2 becerros y le dice: vayan y adoren estos becerros. Cuando ellos saben bien, los israelitas saben bien de que ellos no podían adorar ¿a quién? A ninguna imagen. Solamente ellos podían adorar a Dios. Entonces, si nos recordamos bien, cuando Moisés estaba hablando con Dios, que se demoró como 40 días, las personas se pusieron impacientes y le dijeron al hermano: no sabemos qué va a hacer con él, háganos un Dios, háganos una persona que nos puede llevar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Aarón? Le construyó un becerro. Este aquí construyó 2. ¿Tú me entiendes? Este construyó 2. Y entonces, ¿qué le dijo? De aquí tienen los 2 que lo sacaron de Egipto. Asimismo dijeron ellos también que el becerro lo había sacado a ellos de Egipto, cuando ellos estaban bien conscientemente de que no fueron los becerros, el becerro el que lo sacaron, el que lo sacó a ellos de Egipto, sino que fue Dios. Entonces, a veces nosotros cogemos ídolos y entonces le ponemos confianza, le ponemos más confianza a los ídolos que la misma palabra de Dios. A veces que nosotros seguimos mucho más a los hombres también que al mismo Dios, y eso no es bueno. Vamos a ver lo que va a seguir haciendo aquí. Uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. Versículo 30. Esto incitó al pueblo a pecar, porque iba a Dan a adorar el becerro. 31. Además, Jeroboam mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo
aunque no fuera descendiente de Leví. Otro pecado más cometió. Cogió y puso altares. Entonces cogió sacerdotes que ellos no eran de la descendencia de Leví. Que usted sabe que para ser sacerdote uno tenía que ser descendiente de Leví, de la tribu de Leví. 32. También instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la que era celebrada en Judá, y ofrecía sacrificio en altar que construyó en Betel, y nombró sacerdotes para que oficiaran en los altares que habían mandado construir. Fíjate, entonces él también nombró. ¿Quién es él para nombrar fiestas? Mandó, fíjate la fiesta que mandó a hacer. También instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la que era celebrada en Judá. En Judá también se celebraba una fiesta también. Entonces quiso hacer lo mismo. Pero usted no puede hacer las cosas por su cuenta. Y muchas veces eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra cuenta. Y a nuestra cuenta nosotros no podemos hacer las cosas de Dios, que es para Dios, porque Dios nos ha dado a nosotros una regla a seguir, nos ha dado una orden a seguir. Entonces si nosotros no seguimos esa orden, Dios se va a apartar de nosotros y a Dios no le gusta eso. 33. La fiesta religiosa que instituyó el día 15 del mes octavo fue una invención suya. Eso fue una invención suya porque existía otra fiesta, que esa fiesta la podemos ver que está en el libro de Levíticos capítulo 23, versículo 33 al 34. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne a los tabernáculos de Jehová por 7 días. Fíjate, eso era en el mes 7. Pero entonces, en el mes, a ver qué mes fue. A los 15 días del mes séptimo era cuando ellos hacían esa fiesta, los que Dios se lo había encomendado a Moisés que lo hiciera. Y entonces aquí él cambió, inventó de que se deshacía entonces en el mes 8. Los israelitas lo hacían en el mes 7 y aquí entonces él lo cambia y lo pone para el mes 8. Y entonces él lo inventó, invención suya, y todo el pueblo participó en ella. Y Jeroboam subió al altar para quemar incienso. Fíjate, todo el pueblo hacía eso porque él le dijo de que lo debían de hacer. Y entonces él iba a los altares altos y quemaba incienso. Versículo 3, capítulo 13. Mientras Jeroboam estaba frente al altar de Betel, dispuesto a quemar incienso, un profeta de Judá llegó a Betel por órdenes del Señor y comenzó a hablar en contra del altar y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, la dinastía de David va a tener un descendiente, se llamará Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes, a los sacerdotes que sobre ti queman incienso. En lugar de incienso, sobre ti se quemarán esos huesos humanos. Ese mismo día el profeta dijo: como señal de que el Señor ha hablado, el altar se hará pedazo y las cenizas que hay en él serán esparcidas. Cuando el rey de Jeroboam escuchó las palabras que aquel varón de Dios pronunció en contra del altar y de Betel, llenó de ira, extendió el brazo y ordenó: deténganlo. Pero el brazo que había extendido se le secó y ya no podía hablar. Fíjate lo que él estaba haciendo. Él estaba haciendo esas cosas, ¿no? Y entonces Dios, ¿qué hace Dios? Dios manda a un profeta, ¿me entiendes? Y entonces ese profeta dice: esto que está haciendo este hombre aquí es incorrecto. Pero ¿qué hace él? Dice, levanta la mano y dice: arréstenlo. Y cuando levantó la mano y dijo que le arreste, ¿qué le pasó?
la mano no la pudo doblar más, no pudo doblar más porque Dios estaba detrás de todas esas cosas. Y en efecto, 5, y en efecto el altar se hizo pedazos y las cenizas se esparcieron, con lo que se cumplió la señal que el varón de Dios había anunciado por orden del Señor. Entonces lo mismo que el Señor le había dicho que iba a suceder, sucedió. ¿Qué sucedió? Que los altares se hizo pedazos y las cenizas se esparcieron las cenizas y el altar se hizo pedazos, como el Señor le había mandado a decir a su varón. 6. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: te pido que ruegues por mí ante el Señor tu Dios para que mi brazo sea sanado. Fíjate ahora como dice: te pido que ruegues por mí ante el Señor tu Dios para que mi brazo sea sanado. El varón de Dios rogó al Señor y el brazo del rey fue sanado y volvió a estar como antes. Entonces el rey le dijo al varón de Dios: ven a comer a mi palacio, quiero hacerte un regalo. Pero el varón de Dios contestó: aun si me dieras la mitad de tu palacio, no podría acompañarte, tampoco podría comer ni beber agua en este lugar. Fíjate, pero ¿por qué? No me voy a adelantar, vamos a ver. El Señor me dio órdenes, me dijo: no comas ni bebas nada, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta volvió por el otro camino y no por el que había tomado para ir a Betel. Fíjate, el Señor le dio instrucciones de que no comiera ni bebiera en ese lugar. Pero ¿por qué el Señor le dio esas instrucciones? Él le da esas instrucciones porque allí estaban haciendo cosas malas. Estaban haciendo cosas que no estaban de acuerdo con la enseñanza que Dios le había dado a ellos. Hoy en día nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos muchos problemas, ¿no? Y vemos y sabemos que hay personas que están haciendo cosas malas, que no están de acuerdo con lo que dice el Señor, y nosotros compartimos con ellos y seguimos compartiendo con ellos, cuando nosotros lo que tenemos es que decirle la realidad de las cosas. Y si esas personas no aceptan las palabras que nosotros le estamos hablando, que son las mismas palabras de Dios, que quiere que todos nosotros cumplamos, si no la entienden, entonces nosotros seguimos con ellos y seguimos con ellos, cuando nosotros lo que tenemos que apartarnos de esas personas porque están haciendo las cosas por Dios y para Dios, pero a la manera de ellos, no a la manera de Dios, y eso no es bueno. 11. Pero había en Betel un viejo profeta cuyo hijo había estado cerca del altar y había visto y oído lo sucedido. Este fue con su padre y le contó lo que el profeta había hecho en Betel y lo que había dicho al rey. El viejo profeta le preguntó: ¿y por dónde se fue el profeta? Cuando sus hijos le mostraron el camino que el varón de Dios había tomado para regresar a Judá, él les ordenó que aparejaran su asno, y en cuanto a sus hijos lo hicieron, él lo montó. Entonces fíjate, había otro profeta. Ese profeta estaba en su casa, pero los hijos de él, fueron y oyeron lo que el profeta le había dicho al rey y lo que le hizo. Y entonces ellos fueron y se lo dijeron al papá. Entonces: papá, vamos a ver lo que papá va a hacer ahora. 14. Y se fue por el camino, había tomado el varón de Dios. Poco después lo halló sentado a la sombra de una encina, se detuvo y le preguntó: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? El varón le respondió: sí, yo soy. Entonces el viejo profeta le dijo: ven a mi casa y come pan conmigo. Pero el varón de Dios le respondió: no puedo volver contigo, ni acompañarte, ni tampoco puedo comer ni beber agua en este lugar. Porque el Señor me dijo: no comas pan ni bebas agua allí, ni regrese por el mismo camino. Pero el viejo profeta lo engañó y le dijo: fíjate, ahora el profeta quiere que él vaya para su casa, pero él
le dice, yo no puedo ir porque Dios me dijo de que no comiera ni bebiera en este lugar. Entonces en el 18 dice así, pero el viejo profeta lo engañó y le dijo, el viejo profeta lo engañó y le dijo, yo, lo mismo que tú, también soy profeta. Y un ángel me habló de parte del Señor y me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces el varón de Dios lo acompañó a su casa y allí comió pan y bebió agua. Entonces, en el 19, fíjate cómo dice, en el 19, entonces el varón de Dios lo acompañó a su casa y allí comió pan y bebió. Bueno, el profeta lo engaña, le dice que un ángel de Dios, ¿tú me entiendes?, vino y le dijo de que sí, que podía ir a su casa. Entonces, ¿qué él hizo? Desobedeció las órdenes directas que le dio Dios por una cosa que le dijo otro profeta. Eso no estaba correcto, eso no debía haber sido así, porque él tenía que haberle hecho lo mismo que él hizo, de no comer ni decir nada. ¿Por qué? Porque Dios se lo había hecho. Eso fue una cosa directamente que Dios le había dicho a él. Y entonces vino otra persona y le dijo, no, porque Dios me dijo esto, me mandó un profeta a un ángel y dijo que hicieras esto, que era lo contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces una de las cosas es que lo más lindo que tiene Dios es que Dios no se contradice. Dios no se contradice. Entonces, él le hizo caso al hombre y no le hizo caso a lo que Dios le dijo. Muchas veces nosotros le hacemos mucho más casos. Muchas veces nosotros le hacemos mucho más caso a los hombres que a la misma palabra de Dios. Y eso no es bueno. Uno tiene que hacerle caso a la palabra de Dios, uno tiene que hacerle caso a Dios, porque Dios no cambia. Dios va a ser siempre el mismo. Dios va a ser siempre el mismo y Dios no cambia de pensamiento. Mas, sin embargo, nosotros los hombres cambiamos de pensamiento y cambiamos de todas las cosas que nosotros queremos cambiar. Pero Dios nunca cambia. Entonces nosotros tenemos que hacerle más caso a Dios que a los hombres. Pero él le hizo caso al hombre que le había dicho que un ángel había venido y le había dicho de que comiera en su casa. 20. Pero cuando estaban comiendo, el Señor le dio un mensaje al profeta que lo había hecho regresar, y el varón de Dios que había venido de Judá le dijo con fuerte voz, así dice el Señor, por haberte rebelado contra el mandato del Señor, por no haber obedecido el mandamiento del Señor tu Dios, y por haber regresado para comer pan y beber agua en donde el Señor te ordenó que no lo hiciera, tu cuerpo no será sepultado con tus padres. ¿Ya? Entonces aquí se le aparece y el mismo profeta que le había dicho, a ver si es verdad o mentira. Fíjate, el mismo profeta, okay, y el varón, pero cuando estaban comiendo el Señor le dio un mensaje al profeta que había hecho regresar, al mismo profeta que lo hizo regresar, que había engañado al que venía de Belén, que Dios lo había mandado para que profetizara. ¿Qué hizo? A él mismo lo engañó, Entonces ese mismo que engañó, el Señor le dice, así dice el Señor, dígale que por haberse rebelado contra mí, de que él va a morir, y entonces no va a ser enterrado en el mismo lugar donde habían sido enterrados sus padres. El mismo profeta que lo engañó es el que le da lo que dice, el mismo que le dice lo que Dios va a hacer con él. 23. En cuanto al varón de Dios terminó de comer y beber, el viejo profeta que lo había engañado le aparejó el asno. Ya en el camino un león salió y atacó al varón de Dios y lo mató. Su cuerpo quedó tendido en el camino, junto a él se echaron el asno y el león.
La gente que pasaba por allí, al ver tendido el cuerpo del profeta y el león a su lado, fueron a la ciudad y se lo contaron al viejo profeta. 26. El profeta que había hecho volver al varón de Dios lo escuchó y dijo: se trata del varón de Dios, pero desobedeció el mandato del Señor, y por eso el Señor lo castigó, dejando que un león lo matara. Así cumplió la palabra del Señor. Dicho esto, llamó a sus hijos y les pidió que aparejaran sus asnos, y ellos así lo hicieron. Entonces el viejo profeta fue a ver el cuerpo tendido en el camino. El asno y el león todavía estaban echados junto al cuerpo, sin que el león hubiera devorado el cuerpo del profeta ni dañado al asno. Fíjate la promesa de Dios. La promesa de Dios es de que él va a ser enterrado no con sus padres. El león se lo podía haber comido todo completo ahí. El león se lo podía haber comido todo completico, a él y al asno. Pero no, el león no se los comió, porque Dios había prometido de que él iba a ser enterrado, pero él no iba a ser enterrado ¿en dónde? En las mismas tumbas de sus padres. ¿Ok? Entonces, 29. Entonces el viejo profeta levantó el cuerpo del varón de Dios, lo echó sobre el asno y se lo llevó. Al llegar a la ciudad, cantó endechas y luego lo enterró. Colocó el cuerpo en su propio sepulcro y entre ellos decía: ay, hermano mío. Fíjate, entonces ya dice: bueno, ay, hermano mío. Y entonces lo enterró en el mismo sepulcro donde él, que él era dueño, era propietario de ese sepulcro. Entonces ahí fue a donde lo enterró. Después del entierro, llamó a sus hijos y le dijo: cuando yo muera, quiero que me sepulten junto a este varón de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos. ¿Tú me entiendes? Entonces verdaderamente él se siente un poco, a lo mejor no sé, pero parece que se siente culpable por lo que él hizo. ¿Tú me entiendes? Entonces quiere de que sus huesos estén juntos con el Señor, con el profeta que él había engañado. 32. Porque con toda seguridad se cumplirá la palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todos los altares que se han levantado en las ciudades de Samaria. A pesar de todo esto, Jeroboam no se arrepintió de su maldad, pues volvió a nombrar sacerdotes para los altares que había levantado entre el pueblo, y a cualquier que quisiera ministrar en sus altares lo consagraba como sacerdote. Este fue el gran pecado de Jeroboam, y por eso su descendencia fue exterminada de la tierra. Fíjate, entonces, ¿qué sucedió? Jeroboam, la mano se le quedó cerrada, ¿no? Entonces después él le pidió al profeta de Dios que le curara la mano se la curó, pero ¿qué él siguió haciendo? Él siguió levantando altares y poniendo sacerdotes, cuando esos sacerdotes tenían que venir de la línea de ¿quién? De los levitas. Tenían que venir de la tribu de los levitas. ¿Y qué sucede? Que muchas veces todos nosotros queremos hacer las cosas de Dios y estamos trabajando por Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a Dios no le gusta eso. Si usted va a hacer para Dios y si usted va a estar con Dios, tiene que hacer las cosas de Dios y para Dios como Dios quiere. Así que aquí voy a terminar esta clase de hoy, y la semana que viene vamos a empezar en el capítulo 14. Muchas gracias.